buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bendecidos. Bueno, levante su mano, ¿cuántos ya vinieron sufragando? Y algunos ya por ahí algunos. Muy bien, qué bueno. Que Dios también nos bendiga hoy y nos dé sabiduría para dar un voto consciente, un voto sabio, un voto sensato, pensando siempre en los valores cristianos. Para los que ya sufragaron, muy bien, pero para los que no, recuerde, siempre nuestros valores cristianos deben estar por encima de toda ideología o todo pensamiento. Nuestra alineación con Dios debe ser una prioridad en nuestras vidas. Muy bien, hermanos, qué bendición poder estar hoy delante de ustedes para compartir la palabra después de algún tiempito. Ya no les he visto desde acá adelante, pero siempre es una bendición. Recuerden que este mes hemos estado hablando sobre por qué soy cristiano y respondiendo a esa interrogante que muchas veces tenemos también de por qué tantas religiones, de por qué tantas iglesias. Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar eso, si todas las iglesias son las mismas, o a veces tenemos una idea equivocada, pero si todas las iglesias nos llevan al cielo, si todas nos llevan a Dios. Y durante este mes vamos a ir hablando precisamente de eso, de que no todas las religiones les llevan al cielo, de que no todas las religiones les llevan a Dios. Y a veces hay que romper paradigmas que están en nuestra mente, hay que romper conceptos que están en nuestra mente para entender lo que Dios quiere decirnos y cómo Dios quiere hablar en nosotros. Esta mañana vamos a hablar uno de los temas que me gusta mucho, y es ¿por qué soy cristiano y no soy mormón? ¿Alguien ha escuchado de la iglesia mormona o la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos tiempos? Si han escuchado, levante su mano. ¿Cuántos han escuchado? Son muy conocidos también por andar dos chicos o dos chicas misioneras caminando con camisa blanca, pantalón negro, ¿no es cierto? Son muy conocidos por su labor misionera. Pero queremos ver y queremos ir analizando ¿por qué soy un cristiano y no soy un mormón? ¿Qué nos diferencia con ellos? ¿Cuáles son las cosas que nosotros creemos y en lo que ellos creen? Porque, hermanos, la serie de este mes, ¿por qué soy cristiano?, no es para discutir entre personas, sino es para tener una fe firme, es para tener una fe razonable, es para tener una fe de convicciones. Porque hay muchos cristianos que tienen pensamientos mormones, hay muchos cristianos que tienen pensamientos de testigos de Jehová, hay muchos cristianos que tienen pensamientos de otras iglesias, denominaciones, de otras doctrinas, de otras sectas, pero como cristianos necesitamos tener nuestra fe fundamentada. Y eso es algo que hoy en día está faltando, y por eso a veces estamos, como dice la palabra, por cualquier viento de doctrina, en cualquier lado estamos como el tamo, nos dicen algo, así ha de ser, nos dicen otra cosa, así ha de ser. Pero como cristianos y creyentes necesitamos tener una fe firme, fundamentada, coherente, teológica, una fe razonable, porque recuerde que la fe no es irracional, la fe no es algo que no tiene sentido común, la fe es razonable, es teológica, es coherente, y eso va a ayudarnos a nosotros, gracias Jorgito, en nuestro caminar, en nuestro día a día. Permítame orar, por favor, para iniciar. Cierre un momentito ahí sus ojitos y ponga este tiempo en las manos de Dios. Dígale: Señor, te doy gracias por esta mañana estar en tu casa, te doy gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel con nosotros. Intercedemos, Señor, por nuestro país, por las decisiones que hoy van a tomarse. Que seas tú, Señor, tomando el control, que seas tú trayendo sabiduría al pueblo, a la gente, que seas tú obrando, Señor, que seas tú ayudándonos, Dios, en este proceso de elecciones. Bendecimos también, Señor, este momento de compartir tu palabra. Oramos, Señor, para que cada vez que vamos profundizando en por qué soy un cristiano, eso pueda producir en mí, Señor, un peso de convicciones que no sea movido por nada ni por nadie, sino que pueda yo crecer cada día en mi relación contigo, que podamos mejorar cada día como personas, Señor, y que podamos vivir esa fe cristiana de una manera práctica, de una manera consciente, de una manera que tiene sentido, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero empezar haciendo una pregunta. Mi esposa predicó la semana anterior y y nos decía por qué somos cristianos evangélicos. ¿Alguien recuerda por qué somos cristianos y por qué somos evangélicos? Muy bien, somos cristianos ¿por qué? Seguimos a Cristo. Y somos evangélicos porque llevamos la palabra, las buenas nuevas. Claro, mucha gente usa este término como para ofendernos. Ay, es que eres evangélico.
Pero el evangelio es el evangelio, son las buenas noticias, es la palabra del Señor. Entonces, si le dicen, ¿eres evangélico? Amén, sí, soy evangélico, porque llevo las buenas noticias. Y esta mañana, este domingo, vamos a hablar por qué soy un cristiano y por qué no soy un mormón. Y quiero empezar enseñando en qué creen los mormones, cuál es su teología, cuál es su doctrina, cuál es su pensamiento, de dónde surge todo esta iglesia mormona. La iglesia tiene el nombre oficial como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos, pero su apodo, más o menos por decir así, se los dice mormones, porque ellos toman de un profeta mormón, toman prácticamente toda su escritura, y en eso quiero hoy hablar. Y después vamos a ir viendo qué dicen los mormones, qué dice la Biblia, cuál debe ser nuestra postura, en qué creemos nosotros. Y primero quiero mostrar, los mormones surgen en el año de 1830 con un hombre llamado Joseph Smith o José Smith. Joseph en inglés, José Smith en español. Este hombre era un hombre de campo, su familia de campo. Un día fue a las montañas y empezó a decir, ¿a dónde debo ir, Dios? ¿A qué iglesia debo ir? Y en medio de eso, él dice que se presentó un profeta, o él dice que Jesús vino a las Américas otra vez y le dio 2 tablas de oro escritas, lo que tenía que hacer, lo que ellos llaman como un nuevo evangelio, una nueva forma, una nueva interpretación del evangelio. Entonces, Joseph Smith decía que en las Américas vivían 2 grupos de personas, los nefitas y los alamitas. Pero los unos eran de tez blanca y los otros eran de tez morena, lo que decían que eran los indios americanos, porque ellos estaban en pecado. Entonces prácticamente todos los que somos de piel caramelo éramos de pecado prácticamente en el pensamiento de Smith, ¿no? Este hombre Smith empieza a escribir ese nuevo evangelio en su mente, en su pensamiento, empieza a escribir, pero se conoce con un ex pastor de una iglesia bautista. Y los dos empiezan a trabajar en este libro del Mormón, tomando unas fábulas e historias de otro pastor cristiano que había escrito un libro de historias. Toman esas historias y esas fábulas para añadir ahí como que fuera revelación del Señor y palabra de Dios y el nuevo evangelio de Jesucristo. Entonces empiezan a escribir y ahí es donde sale el tan famoso, conocido libro del Mormón, que es un libro negro. Yo tenía un libro del Mormón porque una vez en el seminario, estudiando sectas y movimientos religiosos, nos hacían leer el libro del Mormón para mirar todo lo que dicen, pero intenté buscar y no lo encontré. Quería mostrarles, pero los que han visto, tal vez es un libro negro como una Biblia, pero dice libro del Mormón. Ahí surgen los mormones, así empiezan los mormones. Al día de hoy, hermanos, los mormones son 17 millones de mormones alrededor del mundo. Eso quiere decir que todo un Ecuador prácticamente es mormón, ¿no? Pero ¿qué más creen los mormones? Ese es el inicio de cómo empezaron ellos. Es un poco de historia para contextualizar un poco. Pero ¿qué es en lo que creen ellos? Y aquí sí viene la parte, lo que ya es teológico y doctrinal, y lo que da convicción a nuestros corazones. Los mormones tienen una creencia de Dios totalmente contradictoria a la cristiana. Nosotros como cristianos creemos que Dios es inmutable, que es espíritu, que no cambia y que Él no es un ser creado, sino que Dios es Dios, como dice el Génesis. Dios, Elohim, el creador, Él es el que hace todo. No hay nada antes de Él y no hay nada después de Él. Pero en la perspectiva mormona, en el concepto mormón, ellos dicen que Dios fue un ser humano de carne y hueso como usted y como yo, pero por hacer buenas cosas, buenas obras como llaman ellos, y después vamos a ver un poco de rituales satánicos que tienen, como el bautismo de muertos, el matrimonio celestial y un montón de cosas que hacen ellos. Pero los mormones dicen que Dios era un hombre de carne y hueso y tenía relaciones y empezó a tener hijos, y esos hijos son espirituales. Entonces el Dios de ellos es el Padre espiritual de todos nosotros, de todos los que existen en el cielo y en la tierra. Entonces para los mormones, Dios tiene este cuerpo físico, tangible, de carne y hueso, pero ahora es perfeccionado. Era un ser humano que hizo las cosas bien y ahora Él está perfeccionado. Entonces, bajo la perspectiva y el concepto mormón,
Ellos tienen una frase muy famosa del que hoy es presidente de los mormones, que él es el profeta moderno que tiene la iglesia mormón. Él dice lo siguiente: como es Dios ahora, el hombre puede llegar a ser. En otras palabras, que todos nosotros tenemos la oportunidad de poder ser un Dios. Esa es la creencia de los mormones en cuanto a Dios. Esa es la creencia que ellos tienen. Pero ellos también dicen que la enseñanza fundamental del mormonismo sobre Dios, el Padre, fue que Él fue una vez humano que vivió en otro mundo, progresó espiritualmente hasta convertirse en Dios. Eso se conoce como el principio de exaltación, al que todos los mormones anhelan llegar algún momento, al principio de exaltación, donde ellos serán su propio Dios y tendrán un mundo donde ellos van a gobernar, y en ese mundo ellos van a ser su Dios. Esa es la enseñanza mormona en cuanto a Dios. Pero ya vemos que tienen una idea equivocada en cuanto al cristianismo de lo que es Dios. Pero veamos qué dicen las escrituras entonces en cuanto a Dios, porque hay cristianos que tienen pensamientos equivocados también. Y por eso es precisamente este estudio bíblico de por qué soy cristiano, esta serie de predicaciones, para tener fundamento teológico convincente de por qué creo en Jesús. Porque no es solo decir yo creo en Jesús, pero cuando me preguntan, mis palabras dicen que creo en otra cosa. Porque hay gente que dice yo creo en Jesús, yo soy cristiano, pero cuando usted habla con las personas, tiene creencias no tan cristianas. Entonces la idea es poder tener una convicción de por qué somos cristianos. Entonces vamos a ver qué dice Isaías 43:10. Isaías 43:10. El Señor está hablando aquí. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí, ¿qué dice? No hubo ningún otro Dios, ni habrá después de mí. Como creyentes debemos tener esa plena convicción, que antes de Dios no hay nada. No hay una idea como los mormones, que era un ser humano en otro mundo, en otro planeta, y progresó tanto que fue exaltado, y él vino a ser el Dios de nuestro mundo. Por eso le adoramos a Él, porque Él vino a ser el Dios de nuestro mundo. Y eso va a pasar con cada uno de los mormones, si creen y dicen que van a ser exaltados, y ellos van a ser un Dios en otro mundo. Pero también que vamos a pasar la página un poquito y vamos a ir a Isaías 44, versículo del 6 al 8. De nuevo vuelve a afirmar el Señor: así dice el Señor de los ejércitos, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que ponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. Mire el tono en que Dios está hablando al profeta de Isaías. No hay otro Dios fuera de mí. Y si es que hay, que venga y diga lo que va a pasar. Y si es que dice que hay otro Dios, que venga y me muestre lo que yo he hecho con mi pueblo. Entonces usted puede entender estas traslíneas de seguridad que Dios está transmitiendo por medio de su escritura. Hay una seguridad plena del profeta Isaías a lo que está escribiendo el libro de Isaías. No hay otro Dios fuera de Él. Él es el primero y es el último. Por eso usamos estas palabras del griego, ¿no? El alfa, que es la letra del abecedario A, significa alfa. Entonces la A es el inicio. Y omega significa la Z, es el final. Entonces Dios es el inicio y el final. No hay nada antes de Él, así como no hay nada después de Él. Esto es Dios. Estoy hablando en forma figurativa, no me va a decir, ay, es de este tamaño. Esto es Dios, y todo lo que hay surge dentro de Él. Toda la historia de la humanidad, de las galaxias, de los países, del sistema solar, de los planetas, de las constelaciones, agujeros negros y todo lo que usted quiera ver en el universo, está dentro de quién es Dios, que es el inicio y el fin. No hay nada fuera de Él y no hay nada antes ni después de Él. Entonces, esta idea de que tienen los mormones sobre Dios
Es una idea descabellada, sinceramente, hermanos. Es una idea que carece de fundamento. Primero porque no fundamentan su enseñanza en la Biblia, sino ellos tienen 4 libros a que obedecen: el libro de Mormón, la perla de gran precio, los profetas actuales y la enseñanza sobre el cuerpo. Son 4 libros de los que ellos toman toda su teología y doctrina. Y al final vamos a hablar un poco más de esto. No quiero saltarme de tema. Pero miremos también qué dice Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Juan 4, 24. Muy bien, dice: Dios es ¿qué? Espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué dice la Biblia que es Dios? ¿Alguien de carne y hueso? No, Dios es espíritu. Dios no viene de una naturaleza humana. Dios no viene de una concepción humana. Dios no es creado. Él es el creador. Él es el Elohim, Dios creador. Imagínense que eso es tan interesante entender, porque Moisés, quien es el que escribe el libro de Génesis, tiene una profunda revelación de quién es Dios. Aun cuando Moisés no sabía nada de teología, de doctrina, ni de nada, tiene una convicción en el corazón de que Dios es el creador, de que el Dios al que adora Moisés, el que sacó a Egipto, el que abrió el mar en dos, el que hizo que golpee la piedra y salga agua, ese es el Dios creador. Pero luego Joseph Smith, en 1830, hace no muchos años atrás, él dice que Dios es un hombre que fue perfeccionado hasta ser exaltado, y por eso Él hoy es Dios de nuestro planeta, de nuestra tierra. Hermanos, hay que tener una convicción firme de quién es Dios. Porque a veces la gente dice: no, yo creo en Dios a mi manera. No se trata de creer a su manera. Ese es el problema, que creemos a Dios a nuestra manera. Entonces, como creo a Dios a mi manera, lo que yo pienso lo digo así. Y usted no puede creer en Dios a su manera. Usted debe creer a Dios en la manera que Él se reveló por medio de las Escrituras. Así debemos creer en Dios, no a mi manera. Porque puede ser que yo diga: no, yo creo que para mí Dios es el sol y punto. Dios es el sol porque nos calienta, porque brilla. Ese es el Dios. Estoy creyendo a mi manera. Pero puede ser que después de unos años diga: no, me parece que a mí Dios más parece una estrella, no el sol. Entonces hay un peligro, hermanos, en querer creer en Dios o pensar en Dios a nuestra manera. Dios se ha revelado por medio de las Escrituras a lo largo de años. Las Escrituras tienen un lapso de tiempo de 1900 años que fue escrita más o menos. Más de 30 personas escribiendo este libro, la Sagrada Biblia, de contextos diferentes, idiomas diferentes, naturalezas diferentes. Cuando hablo de naturaleza estoy hablando de dónde salen de manera diferente. Algunos reyes, otros sacerdotes, otros gente del vulgo. Pero lo impactante es que tiene una sincronía perfecta. No hay un error. Tiene una manera de llevar que pareciera que se hubieran hablado los dos. Pero imagínense, Moisés vivió en el año 1900 antes de Cristo y Pablo vivió después de Cristo y escribe las nuevas epístolas y cartas pastorales, pero tienen una concordancia impresionante. Si a veces nosotros no nos sale bien el teléfono descompuesto, ¿no? Entre 10 personas ya estamos confundiendo lo que dicen. Mire también, los mormones tienen una idea equivocada en cuanto a Dios, pero eso va a decir que también tienen una idea equivocada en cuanto a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos creen que Cristo es el Hijo literal de Dios por medio de relaciones sexuales. Dicen que Dios bajó del cielo, tuvo relaciones sexuales con María y de ahí nació Jesús. Entonces Jesús es un hijo espiritual de Dios, al igual que Satanás y Lucifer son un hijo espiritual de Dios. Entonces, en teoría, Satanás y Jesús son hermanos. Del mismo padre, pero de distinta madre, pero son hermanos. Los mormones creen que como Dios es de carne y hueso, tiene también las mismas necesidades humanas. Por eso ellos creen en el matrimonio celestial, que cuando uno se casa,
hasta después de la muerte de física, hasta en la eternidad, uno va a seguir casado y teniendo hijos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que no habrá ya matrimonios, que seremos glorificados, sí, pero no seremos dioses. Nuestros cuerpos serán glorificados, ya sin enfermedades. Usted podrá levantarse de la cama sin dolor de la columna, podrá jugar fútbol sin decir que le duele la rodilla. Seremos glorificados, pero no seremos dioses. Pero entonces la concepción de la iglesia mormona, de la iglesia de los santos de los últimos días sobre Jesús, es creer que Él es un hijo literal de Dios, y que Jesús es solo uno de los millones de hijos sexualmente engendrados por Dios en el cielo, pero que Jesús sí es el único hijo sexualmente engendrado por Dios en la tierra, para cumplir un propósito. Y aquí también hay algo diabólico, hermanos: la Trinidad, como creen los mormones. Para nosotros la Trinidad es un Dios manifestado en tres personas con la misma esencia, la misma naturalidad, el mismo carácter. Por eso sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como cristianos, los tres son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, son sabios, son amorosos, tienen la misma naturaleza, ¿sí o no? Pero los mormones creen que son tres dioses diferentes. Hay una Trinidad, pero de tres personas diferentes. Dios Padre, que es un hombre carne y hueso, que fue exaltado al nivel de Dios, es Padre. Pero Jesucristo, que es un hijo literal de una concepción meramente humana a través de relaciones sexuales, que nace Jesús. Y el Espíritu Santo como una fuerza motora inmaterial que ejerce el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí hay algo sumamente grave y sin sentido común. Jesús no podía venir del fruto de una relación sexual. ¿Por qué? Porque si no fuera concebido en pecado. Y no porque el sexo sea un pecado, ojo, no. Pero porque el ser humano nace con el pecado original. Entonces, aún nuestros hijos que recién tienen 2 meses de nacidos son pecadores. Pero para la iglesia mormona, Dios bajó del cielo, tuvo relaciones sexuales con María y ahí nació Jesús. Pero sabe que hay mucha gente que tiene este mismo pensamiento, muchos cristianos, que creen que Jesús existió desde que nació de la Virgen María. Pero Jesús no existió desde que nació de la Virgen María. Él ya está antes. Pero miremos qué dice la Biblia en cuanto a esto. Vamos a ir al libro de Juan, primera de Juan. Estamos en Juan 4, vamos a ir a Juan 1. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Tienen ahí Juan 1 del 1 al 3? Hermanos, tome apuntes, subraye. Estas son partes importantes de nuestra teología, de nuestra doctrina. Juan 1 del 1 al 3. Mire, en el principio, ¿quién existía? Pero sí se da cuenta que ese verbo está con mayúscula, ¿no es cierto? En las traducciones modernas ponen con mayúscula. En el griego original no tiene mayúsculas ni minúsculas, ¿no es cierto? Entonces es algo que puede pasar desapercibido. Pero ya se sobreentiende que este verbo está hablando de Jesús, de Cristo. Y dice Juan que en el principio ya estaba el verbo, pero que el verbo estaba con Dios, pero que este verbo también era Dios. Mire qué interesante. Juan está diciendo: en el principio el verbo ya existía. Eso quiere decir, Jesús ya estaba desde el principio. ¿Recuerdan Isaías que dice que Dios es el principio y el fin? Pero ahora Juan corrobora con Jesús. Jesús ya estaba en el principio. Entonces Jesús también es Alfa y Omega. Pero no solo eso, sino que dice que en el principio ya estaba Jesús, pero Jesús estaba con Dios. Pero también dice que Jesús era Dios en su naturaleza, en su esencia, en su persona. Era Dios. No como los mormones creen que es un hijo literal de Dios, a tal punto que dicen que hubo 2 planes de salvación. El de Jesús fue el mejor, por eso Jesús entregó su vida por nosotros, y el de Satanás fue el plan más bajo, por eso no se tomó en cuenta ese plan. Los mormones creen que la caída de Adán y Eva no fue una maldición para la humanidad, fue una bendición para la humanidad.
Porque Dios pudo venir y procrear hijos en la tierra. Pero eso es contradictorio totalmente a las Escrituras. Totalmente a las Escrituras. Versículo 2. Él estaba con Dios en el principio. Vuelve a decir que Jesús estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En otras palabras, sin Jesús, nada tendría sentido, nada llegaría a existir. Vamos a saltar un momento a Hebreos capítulo 1, versículo 8. Pero con respecto al Hijo, está hablando de Jesús. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Mire cómo habla de Jesús como Dios. Tu trono, oh Dios, porque está hablando en respecto al Hijo, a Jesús. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Entonces, mira, hasta aquí hemos visto dos puntos de nuestra doctrina de teología muy importantes. ¿Quién es Dios para el cristianismo? ¿Y quién es Dios para los mormones? ¿Quién es Jesús para el cristianismo y quién es Jesús para los mormones? Pero si yo sé que ya los mormones tienen una idea equivocada de quién es Dios, de quién es Jesús, obviamente tienen una idea equivocada del plan de salvación. Tienen una idea torcida del plan de salvación. Ellos creen que Jesús murió para una resurrección general. Ellos no creen que Jesús murió para una expiación de pecados y por ende estar con Él en una patria celestial. Ellos creen que Jesús murió para una resurrección general, pero aquí viene lo bueno, que esta resurrección general no es suficiente para salvarnos. Necesitamos obras, necesitamos ordenanzas mormonas para poder llegar al cielo. Eso dice en el libro del Mormón. Entonces, ¿cuáles son estas obras y esas ordenanzas? Primero, el bautismo de muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un primo mío que no conoció al Señor ya murió, yo tengo la oportunidad de poder ser bautizado por mi primo que ya murió. Esto hasta cierto punto es diabólico, hermanos. Pero estas cosas solo pueden hacerse en el templo mormón. No puede hacerse en otro lugar. Solo en el templo mormón tiene validez. Entonces, ese bautismo de muertos es una idea primero antibíblica. Es una idea del diablo. No es una concepción que la Biblia enseñe para un plan de salvación, porque la Biblia dice que el sacrificio de Jesús es suficiente para salvarnos, para rescatarnos, para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Pero ellos también creen en este matrimonio celestial, que uno se casa en la tierra y después en el cielo uno va a seguir casado y reproduciéndose y teniendo hijos, para luego ser exaltado a lo más alto y poder ser el Dios de un mundo. Si usted se pone a pensar esto y uno dice, pero ¿cómo pueden creer en tanta cosa sin sentido, sin fundamento? Pregunte eso a 17 millones de mormones que asisten fielmente a sus congregaciones alrededor del mundo. ¿Cómo pueden creer una mentira tan grande? ¿Cómo pueden vivir una farsa tan grande? Aquí en Ibarra creo que tenemos dos iglesias de los mormones, una que está por la Basílica y otra que está por la Florida, de las que yo he visto, no sé si habrá más. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la salvación? Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Hermanos, no hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. Eso es un regalo de Dios. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Es gracia.
es una dádiva, es un regalo de Dios, es generosidad del Señor, su salvación para nuestras vidas. Entonces, hasta ahora hemos visto que tienen una idea equivocada de Dios, que tienen una idea equivocada de quién es Cristo, pero también tienen una idea equivocada de la salvación. Pero ¿saben por qué sustentan todo esto? Porque tienen una idea errónea de la palabra de Dios. ¿Qué piensan ellos en cuanto a la Biblia? Ellos creen que la Biblia del canon hebreo, la que tenemos nosotros con 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, creen que esta Biblia es obsoleta, es una mala interpretación ya, una mala traducción de la Biblia. Entonces por eso Jesús vino otra vez a las Américas para entregar el Nuevo Testamento, la nueva Biblia, a Joseph Smith. Pero ¿sabía usted que Joseph Smith era muy conocido en ese tiempo por ser una persona mentirosa y que inventaba cuentos? Yo creo que hasta cierto punto tal vez tenía alguna enfermedad de la mente para que invente tanta cosa. Pero era muy conocido por eso, José Smith, quien es el fundador de la iglesia mormona en el 1930. Ellos tienen 4 normas o 4 estatutos que rigen su doctrina, creencia y teología. Primero, el libro del Mormón. Segundo, la perla de gran precio. Tercero, los profetas modernos. El presidente actual de la iglesia del Mormón, él es uno de los profetas modernos. Si el profeta moderno hoy le hizo mal la merienda y se durmió y empezó a soñar tonteras, mañana dice que eso es revelación de Dios y empiezan a añadir ahí, eso es revelación de Dios, dijo esto. Y el último también, tienen una teología del cuidado del cuerpo. No toman café, no toman té y un sinnúmero de cosas que creen que contaminan su cuerpo y que contamina la sangre. Hermanos, el no creer en la Biblia, que tiene suficiente sustento, no solo teológico, doctrinal, sino también científico, eso es algo que a nosotros como cristianos debe traer paz a nuestros corazones, pero a la misma vez debe traer firmeza. A lo largo de los años, un sinnúmero de personas ha intentado destruir la Biblia. A lo largo de los años, cientos de científicos han intentado probar que la Biblia es falsa, pero cuando intentan probar que es falsa se dan cuenta que es más real que lo que ellos pensaban. Todos los libros de la Biblia, todos los lugares, todas las personas, todos los tiempos, todos los contextos que menciona la Biblia existen y han existido. Y eso es algo que debe traer paz a nuestro corazón. Lo que está escrito es real. Los científicos no lo aceptan desde una parte de fe, pero no pueden negar que existe el Mar Rojo, que el muro de los lamentos hasta el día de hoy hay. No pueden negar que existió el paraíso, las coordenadas que dan. No pueden negar que han existido grandes ríos como el Éufrates, que hoy está casi seco. No pueden negar eso. Los científicos que no conocen a Dios, que hasta cierto punto son ateos, no pueden negar su existencia de la palabra de Dios. No pueden negar todo lo que está escrito ahí. Si hablamos del libro del Mormón, es un libro que se escribió en el año 1830. Es un libro, hermanos, que debería haber muchas más pruebas, ¿sí o no? Más contextual, todo más moderno, mayores cosas para poder guardarlo, protegerlo y sustentarlo. Pero lastimosamente, todos los estudios que se han hecho del libro del Mormón comprueban que es una completa mentira. Ninguna ciudad, ni los 2 pueblos que llegaron a las Américas, ni ninguna historia que está en el libro del Mormón puede ser comprobada científicamente que es una realidad. Y si no es una realidad, eso termina siendo una fábula, un cuento, un invento o lo que usted quiera poner, pero no es una realidad. Usted puede ver en Nat Geo, hay buenos documentales de la Biblia. Nat Geo no es un canal cristiano, pero hace muy buenos documentales sobre la Biblia, sobre la religión, sobre Dios. No terminan aceptando que Dios es real, pero tampoco pueden negar que la existencia del Dios de la Biblia es real. Eso debe traer convicción a nuestro corazón. Y aún cuando la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16-17, si pueden ayudarme a leer por favor, si pueden buscar en sus Biblias. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice que toda la escritura es
inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Como cristianos creemos que la palabra de Dios, los 66 libros que están en el canon hebreo, es inspirada por Dios, porque es útil. Imagínense, estamos predicando de un libro que fue escrito hace miles de años, pero aún tiene el poder para transformar vidas. Estamos abriendo un libro que fue escrito por gente que ni conocemos ni nunca hemos visto, en otro contexto, en otro idioma, en otra lengua, pero aún tiene el poder para seguir transformando corazones hasta el día de hoy, porque es viva y eficaz, porque es palabra de Dios. No hay mejor manera, hermanos, de tener una convicción firme en la fe que no sea por medio de su palabra. El cristiano que no lee la Biblia es aquel que puede tener problemas en su convicción de Dios. Es aquel que puede empezar a tambalear y luego decir, bueno, me dijeron que acá están diciendo la verdad y puedo irme a otro lugar. El cristiano que no tiene convicciones fuertes en la palabra de Dios es, como dice la Biblia, como el tamo que va de un lado a otro por cualquier viento de doctrina. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Está el último, hermanos, de Apocalipsis. Les veo buscando desde el Génesis. Vaya al último nomás, no se preocupe. Apocalipsis 22, del 18 al 19. El libro de la revelación. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, les advierto esto. Mire, a todo el que escuche las palabras del mensaje de este libro profético, está hablando de la Biblia, que fue inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Hay una advertencia para todos los que leemos la Biblia. Si alguno le añade algo, Dios le mandará a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabra de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrita en este libro. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque las sectas, los movimientos religiosos, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, ¿sabe usted que no salieron de gente que no conocía a Dios? Todas estas sectas fueron formadas por gente que conocía a Dios. Un pastor bautista fue uno de los que impulsó y ayudó a crecer el mormonismo, escribiendo el libro del Mormón con José Smith. Hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos la Biblia y cómo tomamos la Biblia para nuestras vidas. Entonces, hermanos, no todos los caminos nos llevan al cielo. Cuidado, sea ese nuestro pensamiento. Si ha escuchado usted esa frase, no todos los caminos nos llevan al cielo, todas las religiones van al mismo lugar. No, hermanos, no es así. Hay que tener mucho cuidado, porque podemos estar viviendo una mentira en vez de vivir una realidad. La Biblia es nuestra única regla de fe y nuestro manual de vida y conducta. No hay otro libro por encima de la Biblia. No hay otra escritura inspirada por Dios. Dios inspiró lo que Él quiso inspirar. Hermanos, no le pongamos la quinta pata al gato, sinceramente. A veces ni siquiera la Biblia entendemos y estamos, habrá vida en Marte. Deje eso para otro día. Usted dedíquese, ni siquiera la Biblia entiende y quiere saber si en Marte hay vida. Tranquilo. A veces están así. Permita que Dios obre en su corazón. Si a veces lo que Dios ha revelado no obedecemos ni entendemos y queremos andar buscando vida en otros lugares, lo que Dios quiso revelar en su escritura está aquí. De Génesis a Apocalipsis. Génesis en el griego significa, la versión de la Septuaginta, la primera traducción de la Biblia al hebreo, del hebreo al latín. El Génesis no se llamaba Génesis, se llamaba el libro de los comienzos o el libro de los inicios. Entonces la palabra de Dios, desde los inicios, desde los comienzos, es la misma hasta el fin. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar. Hermano, yo no puedo venir aquí y decir, hermanos, hoy tuve una revelación poderosa del Señor y en el nombre de Jesús Dios me dice que les diga esto. No, eso es peligroso, porque puede hacernos decir amén
a lo que Dios no está diciendo. Puede hacernos aceptar una mentira como verdad. Tengan mucho cuidado. Este mes estaremos hablando y haciendo estas, no digo comparaciones en el mal sentido, pero sí fortaleciendo nuestra fe. Que podamos tener una fe sólida, que podamos defender el Evangelio. A veces la gente dice, no, a mí no me interesa, yo con que sepa que Dios me ama. No, los tiempos modernos piden que defendamos el Evangelio. Hay gente que ya no cree el discurso Dios es amor, ¿sí o no? Usted hable a las nuevas generaciones, Dios te ama, que me ame. Pero hay que saber defender la fe desde la lógica, desde la razón, desde el fundamento bíblico, desde qué dice la Biblia, qué enseña la Biblia. Ahí hay poder. Por eso Pablo podía hablar con grandes hombres eruditos de la fe e incluso se convertían muchos de ellos. No era porque Pablo hablaba piedras, era porque la gente escuchaba en los discursos de Pablo un sustento firme, teológico, coherente, doctrinal. No se olvide que la coherencia teológica es uno de nuestros valores esenciales. Coherencia teológica. Coherencia teológica, hermanos. Y eso solo podemos encontrar cuando escudriñamos las Escrituras. Entonces, ¿por qué soy cristiano y no mormón? Soy cristiano porque creo en un Dios eterno, único y verdadero. Soy cristiano porque creo en la Trinidad, un Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los tres con la misma esencia divina, en deidad, en poder y en majestad. Soy cristiano porque creo que Jesucristo y su sacrificio es suficiente para la expiación de nuestros pecados. Soy cristiano porque creo que la palabra de Dios es la regla máxima de fe. Como decían los reformadores, la sola Escritura es la regla máxima de nuestra fe y prácticas cristianas. Entonces es tiempo de reconocer la autoridad de la Biblia, no solo de intelecto, sino también en nuestros corazones. Hermanos, que Dios nos ayude a cada día crecer en su gracia, a cada día conocer un poquito más y poder también responder a los desafíos modernos. Y a veces pensamos que hay gente en la selva que no ha escuchado el nombre de Jesús, pero también piense que hay 17 millones de mormones que están perdidos sin Jesús. Y algunos son vecinos, arriendan al departamento de al lado de mi casa, arriendan los mormones. Donde yo voy a dejar a mis hijos para la clase de natación, ahí viven mormones y siempre les vemos saliendo, no amor, siempre les vemos saliendo. Y yo estoy así que me acerco. Una vez nos toparon en el parque, ahí en ese parque nuevo de la juventud, creo que se llama. Estaban ahí, pero claro, a veces ellos no quieren hablar cosas más profundas de la fe, ¿no? Pero tenemos que estar listos. Yo no digo para pelear por la fe, cuidado, no vaya a estar ahí gritando, insultando a la gente, no. No se trata de eso. Se trata de defender la fe con amor y desde una manera coherente. ¿Sí? Vamos a orar, amados hermanos. Póngase de pie, por favor. A Jesús seguiré, pongo